Conceptualicemos entonces el concepto de energía. ¿Qué es lo que debemos entender por energía? Que la energía es aquella cantidad escalar, ¿ya? Cantidad escalar que mide la capacidad de un cuerpo o sistema, o sea, varios cuerpos quiero decir, de un cuerpo o sistema para desarrollar trabajo. A ver, pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que tú llegas temprano a la clase de hoy y no tuviste tiempo para tomar desayuno. ¿Ya? Y entonces te quedas dormido. Tú ya sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? ¿Sí o no? Tú ya sabes lo que te va a pasar. Pero al margen de eso. Tú ya sabes, ¿sí o no? ¿O quieres que lo ejemplifique? No, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, tú no tomas desayuno, no puedes hacer trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque no tienes energía. No tienes energía. Al consumir tus alimentos adquieres un cierto tipo de energía. Energía de que te permite hacer ciertas actividades. Te da capacidad para... La energía te da capacidad para... ¿Para qué? Para moverte, eso es cierto. Dilo de otra manera. Para desarrollar trabajo, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, yo ya tengo la evidencia. Ah, ese cuerpo tiene energía. Ese cuerpo puede desarrollar trabajo. De esa forma. Por lo tanto, es evidente que debe existir una relación entre el trabajo y la energía. Y esa relación aparece incluso en sus unidades. ¿Cuál era la unidad del trabajo? Joule. Aquí ocurre lo mismo. La unidad de la energía es el Joule. Su unidad en el sistema internacional es el Joule. Ya está. Muy bien. Veamos entonces los tipos de energía que a nosotros nos interesan. Empecemos. Hablemos de la llamada energía cinética. ¿Sí? Energía cinética. Lo primero que voy a comentarte es esto, que esa energía cinética es la energía que poseen los cuerpos en virtud al movimiento que poseen. Lo voy a escribir de esta manera, ¿ya? Energía cinética, energía asociada al movimiento. Energía asociada al movimiento. Por aquí voy a escribirte algo más, pero antes de ello planteemos lo siguiente. Digamos que tienes una partícula. Recuerden, chicos, ¿qué cosa era partícula? Cuerpo que solo se traslada. Por esa razón, aunque yo no lo coloque explícitamente, tú tendrás que entender que esta energía cinética es una energía cinética de traslación. Te comento esto porque más adelante vamos a hablar de otros tipos de energía cinética. Pero por el momento,
de traslación. Supongamos que esta partícula tiene una masa m y se mueve con una rapidez v, ¿sí? Con una rapidez v. ¿Cómo se define la energía cinética? De la siguiente manera. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Ahora, tú podrías decir, profe, pero ¿y por qué no lo definieron como 1/3 de la masa por la rapidez al cuadrado? ¿O por qué no lo definieron como masa por la rapidez al cuadrado? O sea, ¿por qué 1/2? Ah, ¿sabes quién me insinúa eso? Esto. Dicho de otra manera, ¿quién es él? ¿Quién es él? Energía cinética final. ¿Quién es él? Energía cinética inicial. Final menos inicial. Variación. Ah, ya sé cómo reescribir el teorema del trabajo neto. Esa es una de las utilidades que tiene esto. Por lo tanto, decimos, podemos escribir, ¿ya? Podemos escribir trabajo neto, que es igual a la suma de los trabajos, la suma de los trabajos de todas las fuerzas. Esto es igual a la variación de la energía cinética. Eso fue lo que planteamos. ¿Ves? Cambio de variable, podría decirle, ¿no? Pero tiene un significado un poquito más profundo. Es el significado de energía que estamos comentando. Pero hay una sutileza. En este momento, tú que te encuentras sentado, ¿tendrás energía cinética? Mira la ecuación, pues. Mira la ecuación. ¿Tienes energía cinética o no? ¿Tienes masa? Claro que sí. ¿Tienes velocidad? Entonces tu energía cinética vale 0. Pero hay un problema. Hay un problema. Esto es la rapidez, la magnitud de la velocidad. ¿Qué aprendimos en cinemática? Que la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, en general, todas las cantidades cinemáticas, ¿de qué dependían? De mi elección de sistema de referencia. Acá viene el problema. Como la energía cinética depende de la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, ¿acaso no podría decir que la energía cinética también depende del sistema de referencia que yo elija? O sea, para mí, tú no tienes velocidad, tu energía cinética vale 0. Pero para otro sistema de referencia, tú tal vez tengas velocidad. Y por lo tanto, para ese otro sistema de referencia, tú sí tienes energía cinética. Porque recuerda, el movimiento es relativo. Depende de tu elección de sistema de referencia. Entonces, lo dejo por escrito aquí. Su valor depende. Su valor depende del sistema de referencia elegido. Listo. Si un cuerpo tiene movimiento, tiene energía cinética. Y si tiene energía cinética, tiene capacidad para desarrollar trabajo. Imagínate un automóvil con cierta velocidad e impacta contra un poste. Choca contra un poste. El poste se desvía, se cae. Ah, el auto ha desarrollado trabajo. Pero ya sabíamos hace rato que el auto podía desarrollar trabajo. ¿Por qué? Porque tenía energía cinética. Esa es la conexión, pues. A eso me estoy refiriendo.
Tú puedes decir si un cuerpo tiene capacidad para desarrollar trabajo utilizando el concepto de energía. Muy bien. Sigamos. A ver, resaltemos esta ecuación, ¿ya? Resaltemos esta ecuación. Es cierto que ya la hemos planteado antes, pero en esta versión luce en forma mucho más compacta. Muy bien. Veamos entonces otro tipo de energía. Hablemos de la energía potencial. Una observación. La palabra potencial aquí, ¿sí?, tiene un significado muy interesante. Veamos. A ver, te pongo un ejemplo. Digamos que yo te planteo lo siguiente, o yo afirmo lo siguiente. Yo digo, chicos, ustedes tienen el potencial de ser ingenieros. ¿Ya? El otro ni se la cree, oye. Ustedes tienen el potencial de ser ingenieros. ¿Qué significa eso? ¿Que estoy mintiendo? ¿Qué significa eso? Que podrías llegar a hacerlo. Podrías, ¿verdad? Podría llegar a hacerlo. Pero si no se dan ciertas condiciones, eso no va a ocurrir. ¿Cómo qué condiciones? ¿Cómo qué condiciones? ¿Estudiar? No. ¿Qué tiene que pasar, pues? ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? Primero tienes que ingresar, pues, no te pases. Si tú quieres llegar a ser ingeniero, primero tienes que ingresar. Tiene que darse ciertas condiciones. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Cuando tú hablas de energía potencial, es una energía que te va a indicar que un cuerpo, que un sistema de cuerpos, en este caso un sistema de cuerpos, tiene el potencial para desarrollar trabajo, pero tal vez no lo haga, si no se dan ciertas condiciones. Me explico mejor. Regresemos a este ejemplo. Sostengo con mi mano al bloque. Si yo no suelto al bloque, ese bloque no va a desarrollar trabajo. Tiene el potencial de hacerlo, pero no lo va a hacer a menos que yo retire mi mano, a menos que yo suelte al bloque. Tiene el potencial de hacer trabajo, pero si no se dan las condiciones, simplemente eso no va a ocurrir. Existe un hecho curioso. Toda energía potencial siempre es asociada a un sistema de cuerpos. ¿No entendiste? Me explico mejor. Yo puedo hablar de la energía cinética de este cuerpo. Él tiene energía cinética, pero no puedo hablar de la energía potencial de este bloque. ¿Por qué? Porque toda energía potencial es la energía de un sistema, no de un cuerpo, de varios cuerpos, de un sistema. Otra vez, puedo hablar de la energía cinética de este cuerpo, pero no puedo hablar de la energía potencial de este cuerpo. Porque la energía potencial es, por definición, la energía de un sistema, de un conjunto de cuerpos. Ahora voy a colocarte la ecuación que parece contradecirme. Vamos por partes. Entonces, escribamos por aquí algo de lo que te acabo de mencionar. Energía potencial, entonces, diremos, está asociada, ¿ya?, asociada, ¿sí?, asociada a la interacción de un sistema de cuerpos.
de un sistema de cuerpos. A ver, voy a ser un poquito más explícito, ¿de acuerdo? Hablemos de un tipo especial de energía potencial. Hablemos de la energía potencial gravitatoria. Energía de un sistema. Ah, ya. Ahorita lo voy a aclarar, ¿ya? Energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es una energía del sistema conformado por el cuerpo y todo el planeta. Energía potencial gravitatoria. Energía del sistema cuerpo, tierra. ¿De acuerdo? Cuerpo, tierra. Eso es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una partícula por aquí. Una partícula de masa m, de tal forma que en ese lugar existe una aceleración de la gravedad g. Antes de continuar, vamos a plantear la siguiente pregunta. Sencilla. Observa la mota que está en la riel de la pizarra. Observa la mota. ¿A qué altura se encuentra la mota? ¿A qué altura se encuentra la mota? Existen infinitas respuestas, por si acaso. Infinitas. A ver, comentemos algunas. Altura de la mota, 0. 0. Respecto a la riel metálica. 1 metro respecto al piso. ¿Sí o no? 8 metros respecto a la calle. No, mucho. 5 metros, ponle, respecto a la calle. ¿Sí o no? Claro, porque más o menos acá hay 3 pisos y medio. O 3 metros y medio, perdón. Y como estamos en el segundo piso, esto debe estar más o menos a 4 metros y medio, 5 metros. Con respecto a la calle. Pero más alucinante, yo podría decir que esta mota está a una profundidad de 3 metros. ¿De dónde estoy midiendo eso? De arriba. Oye, aprende a hablar, pues. ¿Dónde arriba? Desde el techo, pues. Está a una profundidad de 3 metros. Tú no puedes decir que esta mota está a una altura de 3 metros del techo, ¿verdad? Porque lo está midiendo hacia abajo. Está a una profundidad de 3 metros. Ah, ya. Quiere decir que la posición en la que se encuentra este cuerpo va a depender de dónde estoy midiendo dicha posición. O en jerga técnica, va a depender de tu elección de nivel de referencia. ¿Cuál es el suelo? ¿Cuál es el piso que tú vas a tomar en consideración? Existen 3 posibilidades. Que al elegir, al trazar tu nivel de referencia, tu piso entre comillas, el cuerpo se encuentre por encima del nivel de referencia. O, segunda posibilidad, que el cuerpo se encuentre exactamente en el nivel de referencia. O, tercera posibilidad, que el cuerpo se encuentre por debajo del nivel de referencia. Muy bien. Observa lo que voy a medir. Tomando como origen el nivel de referencia, voy a trazar la posición. Y le voy a llamar, para ser coherente con lo que puse ya, Y. Listo. ¿Cómo se define
la energía potencial gravitatoria. Otra vez, masa por la aceleración de la gravedad por esta posición Y. Así se calcula la energía potencial gravitatoria. Ya, primero, quiero que observes lo siguiente. ¿Te acuerdas que mencioné que toda energía potencial es debido a un sistema de cuerpos? Esta ecuación pareciera que me contradice. Esta ecuación pareciera decir, no, podemos hablar de la energía potencial de este cuerpo y solo de él, porque acá veo su masa. Pero si la piensas un poquito más, te das cuenta que esa ecuación realmente me está diciendo que la energía potencial es la energía de un sistema de cuerpos. ¿Te das cuenta que ahí está metido la Tierra? ¿Dónde? En la gravedad. Recuerda, ¿cómo calculaba la aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta? Oye, el parcial está cerca. Tienes que recordar esas cosas. Vuelvo a repetir. ¿Cómo calculo la aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta? Yo empiezo. Constante. Por la masa del planeta sobre el radio del planeta elevado al cuadrado. Acá está la masa del planeta. Aquí está el otro cuerpo. La masa del planeta, la masa de la Tierra, la masa del cuerpo. Ah, con razón. Es una energía potencial. Es una energía de un sistema de cuerpos. El problema es que nos gana la costumbre de decir, como la Tierra no se mueve en vertical, no cambia de posición, y quien cambia de posición es el cuerpo, entonces, ¿por qué mejor no asociamos toda la energía potencial a este cuerpo? Entonces, es una costumbre. Mala costumbre, pero costumbre al final de cuentas. Pensar que la energía potencial es la energía de él, cuando en realidad es una energía del sistema. Así que no te extrañes que en un problema te digan calcular la energía potencial gravitatoria de tal cuerpo. Tú tendrás que sobreentender que lo que realmente quiere decir es que es una energía potencial de un sistema de cuerpos. ¿De acuerdo? Ya estás advertido entonces. Muy bien. Ahora, pero aquí viene el problema. ¿Ya? Alguien con experiencia, ciclero, dirá, profe, pero a mí me enseñaron con mg por h. mg por h. Y usted está colocando mg por y. El problema no es la letra. ¿Ya? El problema eres tú. Me explico mejor. Me explico mejor. Espera. Ya. Yo le pongo h. H, 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 H. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que el H tú lo interpretas como altura. Y te va a sonar bien raro que yo diga que H es negativo. ¿Me explico mejor? Y mayor que 0. ¿Sí o no? Sí. Y si Y es mayor que 0, la energía potencial gravitatoria es mayor que 0, ¿verdad? Aquí Y vale 0. Y por lo tanto la energía potencial gravitatoria será igual a 0. Y menor que 0. Profe, ¿por qué negativo? Porque mira, el vector está apuntando hacia abajo. Está orientado hacia menos j, por ejemplo. Y entonces la energía potencial gravitatoria tiene que ser negativa. Si yo le pongo h, te va a ser bien raro, h negativo. Y tú le quieres llamar altura, ¿te das cuenta? Ahí tienes un problema. El problema no es la letra, el problema es la interpretación que tú le das. Ahí tiene la energía potencial gravitatoria. Otra vez, esto estaba insinuado hace rato por esto. ¿O no? Ah, ya. Entonces, podemos reescribir lo planteado anteriormente. Podemos escribir
A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mi dedo. ¿Qué es esto? Energía, habla pues. Energía potencial gravitatoria al final. Energía potencial gravitatoria al inicio. Variación. Pero no te olvides el negativo. ¿Sí? Porque está acá, pues, ¿por qué? Entonces, trabajo del peso es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Podemos reescribir el trabajo del peso en forma más compacta de esa manera, como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Luego veremos algunas aplicaciones de eso. Sigo. Otro tipo más de energía potencial. Hablamos de la energía potencial elástica. Tienes un resorte sin deformar, ahora lo dibujo, y luego, por ejemplo, le pones un bloquecito. Evidentemente, ese bloque va a estirar, va a deformar al resorte. Aquí, por ejemplo, el resorte está sin estirar, sin comprimir, está en su longitud natural, o tiene su longitud natural. Agarramos a ese resorte y le ponemos un cuerpo. El resorte se estira. Interacción, energía potencial. Supongamos que el cuerpo se deforma una cierta cantidad X y que la constante de rigidez del resorte es K. ¿Cómo se calcula la energía potencial elástica? Otra vez, los resultados anteriores ya me están gritando cómo debería definir la energía potencial elástica. Ya. Un medio de la constante de rigidez por el cuadrado de la deformación. Listo. Nótese que esto de aquí, al igual que la energía cinética, es positiva o cero. Aquí también es positiva o cero. La potencial gravitatoria siempre es positiva, negativa o nula. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces, con eso, reescribamos la ecuación. A ver, por acá lo voy a poner. Podemos escribir. De frente, chicos. Pregunta, ¿a qué sería igual el trabajo de la fuerza elástica? Ya, de frente, de frente. No, no es igual a la variación. Estás mal. No es igual a la variación. Fíjate bien. Menos. ¿Sí? Menos trabajo de la fuerza elástica es el negativo de la variación de la energía potencial elástica. Y esto que está aquí también lo voy a resaltar, porque dentro de unos momentos lo vamos a utilizar. Y eso de aquí también lo voy a resaltar. Entonces, no olviden estos tres resultados. Trabajo neto, ¿a qué es igual? Claro. Trabajo neto, ¿a qué es igual? Pizarra. Variación de la energía cinética. Trabajo del peso, ¿a qué es igual? Menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Trabajo de la fuerza elástica, ¿a qué es igual?
menos la variación de la energía potencial elástica. O sea, esto es como si fuera un cambio de variable, pero tiene un significado, te decía, mucho más profundo. Energía es la idea. Muy bien, ahora resulta muy conveniente efectuar la suma. Muy, pero muy conveniente. ¿Qué vamos a sumar? Los dos tipos de energía. La cinética y la potencial gravitatoria. Y la potencial en este caso, que es gravitatoria y elástica, ¿no? Y a esa suma vamos a darle un nombre. Se define la energía mecánica, la energía mecánica de la siguiente manera. La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial, tanto gravitatoria como elástica. Así se define la energía mecánica. Por ejemplo, en este momento, ¿qué tipo de energía tienes tú? ¿Tienes cinética? No. ¿Tendrás potencial gravitatoria? Respecto a la calle, sí. Recuerda que estamos en un segundo piso. ¿Tendrás potencial elástica? Entonces tu única energía mecánica, o la energía mecánica en tu caso, sería puramente energía potencial gravitatoria. Muy bien. Entonces, para pasar al siguiente punto, quiero plantearte un ejemplo numérico, ¿ya? Con numeritos primero me vas a entender y luego lo generalizo. Ejemplo. Desde una altura de 80 metros se suelta un cuerpo, una partícula de masa 2 kilogramos. Supongamos que el cuerpo cae 5 metros. Ya, admitiendo que G vale 10 para evitar calculadora, solo como ejemplo, entonces no es difícil demostrar, caída libre, que el cuerpo aquí tendría una rapidez de 10 metros por segundo. Obviamente aún se encontraría a 75 metros del piso. Nuevamente, aplicando las ecuaciones de caída libre, es fácil encontrar que el cuerpo impactará contra el suelo con 40 metros por segundo. Etiquetemos el inicio como A, el intermedio como B y el final como C. Vamos a las preguntas. Yo quiero calcular la energía mecánica en A. Empecemos. En A, ¿el cuerpo tiene energía cinética? ¿Por qué no? Velocidad cero. ¿Tendrá energía potencial gravitatoria respecto al piso? Sí. ¿Tendrá potencial elástica? Entonces, solo potencial gravitatoria. MGY, MGH, la letra que tú quieras. Masa 2, aceleración de la gravedad 10 y altura sería 80. 800, 1600 joules. Ya está. Pasemos al punto B. Quiero calcular la energía mecánica en B. Volvamos a hacer la lista. En B, ¿hay energía cinética? Sí. ¿Hay energía potencial gravitatoria respecto al piso? Sí. ¿Hay potencial elástica? Entonces tengo dos términos. Energía cinética, un medio de la masa, 2, por la rapidez al cuadrado, más energía potencial gravitatoria, masa 2, aceleración de la gravedad 10,
altura 75. Aquí habría 100, aquí habría 1500 y 1500 más 100, 1600. Qué interesante. Qué interesante. ¿Será así siempre o es casualidad nomás? Vamos a ver. Un tercer caso, ¿no? Podría ser coincidencia. Podría ser coincidencia. Pero vamos a asegurarnos. Calculando la energía mecánica en C. Chequea en C. ¿Hay energía cinética? Sí. ¿Hay potencial gravitatoria? No. ¿Hay potencial elástica? Ya está. Solamente cinética. Un medio de la masa 2 por la rapidez 40 al cuadrado. No es casualidad. No es casualidad. Acá hay algo que no estamos notando. La energía mecánica no cambia. La energía mecánica se conserva. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué? A ver. Analiza las fuerzas que actúan sobre el cuerpo durante su caída. Peso. ¿Y se acabó? Nada más. Esto está raro. Estoy observando que el peso desarrolla trabajo. Es más, su trabajo es positivo. Piensa, ¿verdad? El trabajo es positivo. Pero por más que el peso desarrolle trabajo y positivo, yo veo que la energía mecánica se conserva. Estoy encontrando una fuerza que al desarrollar trabajo no cambia la energía mecánica de esa partícula. Eso está raro. Por lo tanto, al peso le voy a dar un nombre especial. Si al peso, al desarrollar trabajo, no cambia la energía mecánica, ¿qué nombre crees que le voy a dar? Fuerza conservativa. Conservante podría ser también, ¿no? Pero lo común es llamarle fuerza conservativa. Entonces, ¿qué conserva una fuerza conservativa? La energía mecánica, no la cinética, no la potencial gravitatoria, no la potencial elástica. Conserva la suma, la energía potencial o la energía mecánica. Eso es. Y es el otro punto que quiero comentarte a continuación. Muy bien. Fuerza conservativa. Es importante que manejes todo esto porque la próxima clase voy a hacer un análogo con todo ello. Fuerzas conservativas. Entonces, te dejo por escrito aquí qué es una fuerza conservativa. Diremos, son aquellas fuerzas, cuyo trabajo no cambia la energía mecánica de un cuerpo o sistema.
Ahí lo tienes. Ahora, es evidente entonces, por lo que acabo de explicarte, es evidente que el peso, ¿qué tipo de fuerza es? Conservativa. El problema es, ¿habrá más? Y si hay más, ¿cómo la reconozco? ¿Qué características presentan? Eso es lo que debo averiguar. Y lo vamos a plantear a continuación. Toda fuerza conservativa verifica lo siguiente. Primera característica. Primera característica. Diremos, su trabajo. Nota que me estoy refiriendo a la fuerza conservativa, ¿verdad? Su trabajo entre dos posiciones es, y esto sí lo escribo con otro color, independiente de la trayectoria. De la trayectoria seguida. A ver, hagamos un dibujo para entendernos mejor. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Observa, por favor. Ubica un punto A, una posición A y otra posición B. Dibujemos dos trayectorias diferentes. Esta de aquí y esta de aquí. Etiquetemos esta trayectoria como 1 y esta trayectoria como 2. Veamos. Trasladamos a la partícula de A hasta B por la trayectoria número 1. Por ejemplo, aplicando una fuerza conservativa Fc. Y calculo el trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de esa trayectoria. Pongámosle un número, 50 joules. 50 joules. El trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria número 1. 50 joules. Vuelvo a calcular el trabajo de la fuerza conservativa para llevarlo de A hasta B. Pero, por otra trayectoria. Ya no por la trayectoria 1, sino por la trayectoria 2. Calculo el trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria número 2. ¿Sabes cuánto me va a salir? 50 joules. El trabajo de la fuerza conservativa por cualquier trayectoria es exactamente la misma. Esa es una característica de las fuerzas conservativas. De aquí podemos deducir algo más. Lo escribo y luego lo pensamos un poquito. Resulta que, como consecuencia de ello, el trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria A, B, A, ese trabajo tiene que ser 0. A ver, piénsalo un ratito. ¿Qué significa A, B, A? Significa que el cuerpo fue de A hasta B y luego regresó de B hasta A. Lo que estoy diciéndote es que de aquí tú puedes concluir esto.
Cuidado, esto no es cero porque el desplazamiento sea cero. No, 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 no. No te equivoques. Esto es consecuencia de lo que está arriba. Piénsalo un momento. ¿Por qué si el trabajo es independiente de la trayectoria? ¿Cómo puedo deducir que el trabajo de la fuerza conservativa en una trayectoria cerrada es cero? ¿Cómo puedo concluir eso? Piénsalo un momento. No, la palabra no es restar, es sumar. Es sumar. Es sumar. ¿No la ves? Veamos. En mi ejemplo anterior, ¿cuánto valía el trabajo de la fuerza conservativa? Cuando lo llevamos de A hasta B por la trayectoria número 1, 50 joules. Y cuando lo llevo por la trayectoria número 2, 50 joules. Ahora imagínate esto. Imagínate que en vez de llevarlo por la trayectoria número 2 de A hasta B, lo regreso de B hasta A. ¿Cuánto valía el trabajo de la fuerza conservativa? Menos 50 joules. ¿Se acabó? Más 50 joules de ida, más menos 50 joules de vuelta. Trabajo de la fuerza conservativa a lo largo de la trayectoria cerrada es cero. Pero hay un problema. Y el problema es que existe una fuerza, un tipo de fuerza en todo caso, que ya conocemos que cumple con esto. No es la primera vez que te he dicho esto. No es la primera vez que te he dicho esto. Exacto, fuerza constante. Yo te dije, si el trabajo de la fuerza constante es fuerza producto escalar con el desplazamiento, se concluye que el trabajo de una fuerza constante es independiente de la trayectoria. Por lo tanto, uno podría deducir que la fuerza constante tiene que ser una... Si cumple con esto, entonces la fuerza constante debería ser una fuerza conservativa. Pero ahí está la palabra clave. Debería, pero no lo es. ¿Y por qué no, profe? Si la fuerza constante tiene un trabajo que es independiente de la trayectoria. Si el trabajo de la fuerza constante a lo largo de una trayectoria cerrada es cero, ¿por qué incluso cumpliendo con esto, una fuerza constante no es conservativa? Ah, la respuesta viene a continuación. Hay algo en lo que falla. O sea, todo está bien, pero la fuerza constante falla en algo. Y ese algo es lo que voy a plantearte a continuación. Segundo asterisco. Diremos, su trabajo, hablo de las fuerzas conservativas, ¿se entiende? Su trabajo está relacionado. Su trabajo está relacionado con una... Vamos a escribirlo con otro color, ¿ya? Energía potencial. Pasa. Energía potencial. Tal que, ¿sabes qué se cumple? Que el trabajo de esa fuerza conservativa siempre se podrá relacionar con algún tipo de energía potencial, tal que se cumple la siguiente ecuación. Te lo paso a limpio. Las fuerzas conservativas, ¿sí? Las fuerzas conservativas se comportan, las fuerzas constantes se comportan como conservativas.
¿Qué quiero decir que se comportan? Que cumplen con esto y cumplen con esto. Pero las fuerzas constantes no son conservativas necesariamente, porque no cumplen con esa condición. Entonces, conclusión, las fuerzas constantes se comportan como fuerzas conservativas, pero no lo son, no te equivoques. Y entonces, ¿quiénes son las fuerzas conservativas? Mira esto. Y esto que está aquí aparece por duplicado en la pizarra. Busca. Busca. ¿Qué par de fuerzas cumplen con esto y por lo tanto son conservativas? Peso. Y la fuerza elástica. Ah, ya. Hemos encontrado las dos fuerzas conservativas que a nosotros nos interesan. Las únicas, para ser más preciso, las únicas que nos interesan, al menos en este momento. Entonces decimos, el peso mg, el peso mg y la fuerza elástica K por X son fuerzas conservativas. Son fuerzas conservativas. Entonces, ya hemos dicho que es una fuerza conservativa. Se entiende que, de taquito nomás, ya te dije qué cosa es una fuerza no conservativa. ¿Qué es una fuerza no conservativa? La negación de todo lo que hemos dicho, ¿verdad? O sea, lo que no cumple con esto. Ahora, pero si te acabo de mencionar quiénes son las únicas fuerzas conservativas, ya te dije quiénes son las no. ¿Quiénes son? Si estas son las conservativas, ¿quiénes no son conservativas? No me digas uno por uno porque la lista es bien extensa. Todas. ¿Menos quién? Menos el peso y la fuerza elástica. Todas las fuerzas, todas, absolutamente todas, menos el peso y la fuerza elástica, entrarían en la categoría de fuerzas no conservativas. En ese conjunto estaría metido la normal, la fricción, ¿de acuerdo? La tensión. Más adelante estará metido el empuje. Todas las fuerzas, menos esas dos, entran en la categoría de fuerzas no conservativas. ¿Y para qué hemos hecho todo esto? ¿Para qué sirve? Ahora lo vas a descubrir. Vamos a demostrar un poderosísimo teorema. ¿Sí? Un poderosísimo teorema. Se parece un poquito a él. Solo un poco. ¿De acuerdo? Vamos a deducirlo, vamos a demostrarlo. Es bien fácil. Teorema del trabajo. ¿Ya? Teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas.
Es más, con lo que ya tenemos en la pizarra, podemos darnos el lujo de demostrar ese teorema. Mira, facilísimo, facilísimo. Partamos de lo siguiente. Sabemos que el trabajo neto ¿a qué es igual? Definición. No es la suma de todas las fuerzas. Habla bien. La suma de todos los trabajos. Pero eso, por teorema, es igual a la variación de la energía cinética. Ahora voy a desdoblar las cosas. ¿Qué quiero decir? Es evidente que en el trabajo de esas fuerzas, en esa sumatoria, están metidas las fuerzas conservativas, están metidas las fuerzas no conservativas. Así que las voy a separar. Esto de aquí será la sumatoria de los trabajos de las fuerzas conservativas y por otro lado será la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Claro, en todas estas fuerzas que aparecen aquí están las conservativas y las no conservativas. ¿Y eso a qué es igual? A la variación de la energía cinética. Ahora sí, voy a empezar a utilizar todos estos conceptos que están en la pizarra. Las únicas fuerzas conservativas son el peso y la fuerza elástica. Pero, ¿a qué era igual el trabajo del peso? Busque la pizarra, busque la pizarra. ¿A qué era igual el trabajo del peso? Menos la variación de la energía potencial gravitatoria. ¿A qué era igual el trabajo de la fuerza elástica? Menos la variación de la energía potencial elástica. Así que lo voy a reemplazar. Ya casi termino con el teorema. Paciencia. Lo paso a sumar. Entonces, ¿qué encuentro? Que la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas va a ser igual a, pasa al otro lado con signo cambiado, variación de la energía cinética, más la variación de la energía potencial gravitatoria, más la variación de la energía potencial elástica. ¿Pero qué es esta cosa que ha aparecido al lado derecho? Fácil. A ver. Hasta que mira a su derecha, tu compañero. Ya, entonces, yo digo esto. Esto es cinética final menos cinética inicial. Esto es gravitatoria final menos gravitatoria inicial. Esto es elástica final menos elástica inicial. Agrupa todas las finales, ¿sí? Y agrupa todas las iniciales, factorizando el negativo. ¿Qué vas a descubrir? Lo siguiente. 2 pasos más y terminamos esto. 2 pasos más. Entonces, encuentro que la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la suma cinética más potencial gravitatoria más la potencial elástica. Cuidado, error de principiante, pensar que he factorizado triángulo. ¿Tú eres capaz de pensar eso? Profe, factorizando triangulito. No he factorizado triangulito. Eso no se puede hacer. Por eso te dije, esto es final menos inicial. ¿A qué pensaste que había factorizado triangulito? No, ¿verdad? Ya. Final menos inicial, final menos inicial y aparece esa cosa. ¿De acuerdo?
Pero observa lo que aparece entre paréntesis. Eso lo tenemos en la pizarra. Es la energía mecánica. Se acabó. Hemos demostrado este poderoso teorema que la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía mecánica. Dicho en otras palabras, ¿ya? Dicho en otras palabras, las únicas fuerzas capaces de cambiar la energía mecánica son, repito, las únicas fuerzas capaces de cambiar la energía mecánica de un cuerpo o de un sistema son las fuerzas no conservativas. Eso es lo que me dice ese teorema. Y como buen teorema, podemos plantear un corolario. ¿Ya? Corolario. Corolario. Matemática, ¿qué es un corolario? Claro, pues, es una consecuencia evidente, es una consecuencia inmediata del teorema, demasiado obvia. Y la consecuencia obvia es esta. Mira, demasiado elemental. Si la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas es cero, obvio, ¿qué ocurre? Si se cumple eso, entonces la energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. La energía mecánica se conserva. ¿Ves? A esto quería llegar. Ya, pero hay cosas que no son tan evidentes. Vamos a hacerlas un poco más explícitas. ¿Y cómo se aplica eso? ¿Cómo yo puedo saber si la energía mecánica se conserva o no? Ya, bacán. Suma de trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. ¿Y cómo se aplica eso? ¿Qué significa eso? Vamos a averiguarlo. Resulta que esto lo puedes interpretar con las siguientes posibilidades. Primera posibilidad. ¿Entiendes este símbolo? No existe. Ya, primera posibilidad. Para que la energía mecánica se conserve, primera posibilidad, puede ocurrir que no existan fuerzas no conservativas. No hay. Tú haces diagrama de cuerpo libre y no encuentras ninguna fuerza no conservativa. Dicho de otra manera, ¿sí? Dicho de otra manera, si no hay fuerzas no conservativas, ¿quiénes son las únicas que estarían actuando sobre el cuerpo? O sea, ¿quiénes? Ya, la fuerza conservativa, tiene razón. O sea, ¿quiénes? El peso y la fuerza elástica. ¿Entiendes ahora sí por qué en el ejemplo que te puse de caída libre la energía mecánica se conservaba? Porque cuando el cuerpo caía, ¿quién era la única fuerza que actuaba sobre el cuerpo? El peso. No existían, no habían fuerzas no conservativas. Esa es una primera posibilidad. Hay una segunda posibilidad. Piensa. Si la primera posibilidad dice que no hay fuerzas no conservativas, no hay. ¿Y de qué trataría la segunda opción? Que sí hay, ¿sí o no? Primero no hay, ahora sí hay. Pero, si hay, ¿sabe lo que tiene que ocurrir?
que las fuerzas no conservativas deben ser perpendiculares a la velocidad. Porque si eso ocurre, si yo encuentro fuerzas no conservativas que son perpendiculares a la velocidad en todo momento, esas fuerzas no conservativas no desarrollan trabajo. Y por lo tanto, la energía mecánica se conserva. ¿Te acuerdas que la clase pasada yo te puse esto de aquí? Y lo analizamos con detalle. Y al final no llegamos a nada. Claro, porque descubrimos que ese movimiento circular no era conocido. Pero yo te dije, más adelante, cuando yo desarrolle una herramienta poderosísima, ese problema va a ser chiste, te dije. Va a ser chiste. ¿Por qué? Porque voy a utilizar una línea para plantear el problema y otra línea para colocar la respuesta. Elemental. En este ejercicio, la energía mecánica se conserva. ¿Por qué? Grafiquemos las fuerzas. Peso. ¿Te acuerdas que era liso? Por lo tanto, la fuerza de contacto coincide con la normal. Pregunta, ¿hay o no hay fuerza no conservativa? ¿Quién? La normal. Hay una fuerza no conservativa. O sea, no estoy aquí. Sí existen fuerzas no conservativas, sí hay. Pero igual la energía mecánica se conserva. ¿Por qué? Porque si yo grafico la velocidad, ¿cómo se dibujaba la velocidad? Tangente a la trayectoria. ¿Te das cuenta que en todo punto la velocidad y la fuerza normal siempre forman 90 grados? Esa fuerza no desarrolla trabajo. Eso te lo comenté en la clase pasada y te dije que hoy lo iba a demostrar. Lo voy a hacer al final de la clase. Demostrar por qué, si una fuerza es perpendicular en todo momento a la velocidad, esa fuerza no desarrolla trabajo. Queda pendiente, por ejemplo, por si acaso, ¿sí? Entonces, ahí la energía mecánica se conserva. Igual las energías al inicio y al final, se acabó. Problema resuelto. ¿Sí? Problema resuelto. Pero hay un tercer caso. Y es más rebuscado. Ya no es tan fácil de visualizar. Piensa. En el primer caso, no hay fuerzas no conservativas. En el segundo caso, sí hay, pero no desarrollan trabajo. ¿Y cómo crees que sería ese tercer caso? Sí hay y sí desarrollan trabajo. Tú dices, ¿qué? ¿Pero cómo es posible, profe? Pero si desarrollan trabajo, esto ya no va a ser cero. Es que hay un detalle, pues. Estás olvidando algo. Te pongo numeritos para que me entiendas. Te pongo numeritos para que me entiendas. Este bloque se mueve sobre una superficie rugosa. Acá tienes una fuerza F igual a 20 newtons. Acá tienes una fuerza de rozamiento cinético. Vamos a ponerle también 20, ¿ya? 20. Por supuesto, faltaría graficar el peso y faltaría graficar la fuerza normal. Yo afirmo de que incluso en ese caso, superficie rugosa, la energía mecánica se conserva. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con esto. ¿No me crees? Pongámosle más numeritos. Pongámosle más numeritos. 5 metros. Es obvio que no estoy en el primer caso, ¿verdad? Porque si hay no conservativas, ¿quiénes? Hay 3. Hay 3 fuerzas no conservativas, ¿verdad? Queda. Es obvio que no estoy aquí.
Porque estoy viendo fuerzas no conservativas que no son perpendiculares a la velocidad, son paralelas. ¿Verdad? Entonces tiene que haber otro caso más. Profe, no entiendo. ¿Por qué dice que la energía mecánica se conserva si la superficie es rugosa? Ah, vamos, calcúlame el trabajo de la fuerza F. 100 joules. Calcúlame el trabajo de la fuerza de fricción. Menos 100 joules. Hay fuerzas no conservativas que hacen trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué dice el teorema? Suma los trabajos de las fuerzas no conservativas. Ah, si cumplo esto, 0, entonces la energía mecánica se conserva, ¿te das cuenta? Ah, moraleja. ¿Sabes cuál es el tercer caso? Cuando tú encuentres que todas las fuerzas no conservativas, todas se cancelan entre sí. Ya está. Chao, se van. Listo. La normal ni me preocupo porque esa normal no hace trabajo. Me preocupo de la fuerza F y de la fuerza de rozamiento cinético. O sea, raro, ¿no? Porque tú dices, pero si hay fricción, cuando hay fricción, ¿se puede conservar la energía mecánica? Ahí lo tienes. Por eso es que tú no puedes decir, no podías decir desde un inicio, ah, como la superficie es lisa, entonces la energía mecánica se conserva. Cuando tú quieras plantear si la energía mecánica se conserva o no, tú lo primero que tienes que hacer es reconocerme. ¿En qué caso estoy? ¿En qué caso estoy? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? Y luego de ver en qué caso estoy, recién podré afirmar que la energía mecánica se conserva. Antes no. ¿De acuerdo? Antes no. Muy bien, chicos. Voy a graficar algunos problemitas, 2 para comenzar. Mientras tú vas terminando de copiar esta primera parte, por favor. ¿Sí? Vamos. Avancen mientras coloco por acá algunos ejercicios. Sí. Vamos a desarrollar un par de ejercicios de esta parte. Recuerda, no basta que tú digas que a mí me parece, que yo creo que la energía mecánica se conserva. Tú tienes que identificar algunos de los casos que hemos visto hasta el momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Empecemos con la pregunta 196. ¿Ya? Pregunta 196. Dice, un bloque de masa M igual a 0,5 kilogramos, inicialmente en reposo en el punto A, se desliza sobre la superficie semicircular de radio R igual a 5 metros, mostrada en la figura. El bloque pasa por el punto B con rapidez de 8 metros por segundo. Determine el trabajo en joules realizado por la fuerza de fricción entre los puntos A y B. Considere que G vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto me parece un problema de un examen final, si la memoria no me falla. En todo caso, luego tú lo revisas. Planteamos, el bloque se encuentra inicialmente en reposo. Traducción. La rapidez al inicio vale 0. Cuando llega a la parte más baja, dice el ejercicio, el bloque posee una rapidez de 8 metros por segundo. Muy bien. Lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿la energía mecánica se conserva o varía? Para responder esa pregunta, lo primero que tienes que hacer es graficar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Así que empecemos. Fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Peso. Ya, el peso no me interesa. Sí. Ya, dije no me interesa, no me interesas. ¿Ya? ¿Ya? Obvio. Aparte del peso,
¿Qué otra fuerza más actúa sobre el cuerpo? La fuerza de contacto. Vemos conveniente descomponer a la fuerza de contacto en sus dos componentes rectangulares. Una fuerza normal y una fuerza de fricción. Y obviamente esta fuerza de fricción es una fuerza de fricción cinética, porque recuerda que el bloque está deslizando. Concentrémonos en las fuerzas no conservativas. ¿Quiénes son? Fricción y normal. Ya, pero observa la normal. Es perpendicular a la superficie. O sea que es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, la normal no desarrolla trabajo. Conclusión. Acabo de descubrir una fuerza no conservativa que sí desarrolla trabajo. Conclusión, la energía mecánica no se conserva. La energía mecánica varía. ¿De acuerdo? Entonces, planteamos. Si te llamo a ti punto A y a ti punto B, ya no puedo decir energía mecánica en A igual a energía mecánica en B, porque hay trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Qué dice el teorema arriba? Dice que el trabajo de todas estas fuerzas no conservativas va a producir un cambio, una variación en la energía mecánica. Pero en nuestro caso, esta sumatoria únicamente se reduce al trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. ¿Verdad? ¿Y esto a qué es igual? A la energía mecánica al final, en B, menos la energía mecánica inicial, en A. Pero para calcular energía mecánica, como aquí está incluida la energía potencial gravitatoria, lo primero que debo hacer es elegir mi nivel de referencia. Fácil. Observa el inicio, punto A. Observa el final, punto B. Conclusión, ¿cuál es el punto más bajo? Entonces, por ahí, por el punto más bajo, B, por ahí debes trazar tu nivel de referencia. Este va a ser nuestro piso imaginario, nuestro nivel de referencia. Por lo tanto, empecemos. Variación de la energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Energía mecánica final, energía mecánica en B. En B, ¿hay energía cinética? Sí. ¿Hay potencia gravitatoria? No. No hay. ¿Hay potencial elástica? Entonces solamente habría cinética. Calculémosla. 1/2 de la masa. Masa, ¿cuánto? 0,5 kilogramos. Por la rapidez al cuadrado. 8 al cuadrado. Menos. Pasemos a la energía mecánica inicial en A. ¿Hay cinética en A? ¿Por qué no? Velocidad cero, correcto. ¿Hay potencial gravitatoria en A? Sí, porque el cuerpo está por encima del nivel de referencia. ¿Hay energía potencial elástica? Entonces solo sería potencial gravitatoria. Masa 0,5. Por la aceleración de la gravedad 9,8. Por la altura, radio vale 5. Aquí hay 49, acá hay 24,5. Y acá tendrías 64 entre 4, 16. 16 menos 24,5. Menos 8,5. ¿Ves? Mientras tú estás prendiendo tu calculadora, hace rato ya le saqué clave. Hay cosas que se pueden hacer mentalmente. ¿Sí? Hazlo mentalmente. De esa forma ejercitas tu cerebro. ¿Sí? Muy bien.
¿Cuál? Dice el otro. Ese problema 192 es muy bueno. Una lástima que no hayan puesto la clave, que es la más evidente. Primero leamos y luego te digo cuál es el error que se comete en este tipo de ejercicios. Error conocido, afortunadamente en las alternativas no aparece ese horror. Te comento. 192. Una esferita se desliza sobre una superficie circular lisa desde el reposo en A y abandona en B con una velocidad v. Determine la medida de la altura máxima en metros respecto del suelo cuando la esferita abandone la superficie. La altura máxima respecto del suelo. Ya, empezamos. Aquí la velocidad es 0. El cuerpo cae, sale disparado de este punto y desarrolla un movimiento de proyectil bien conocido. ¿Qué me piden calcular? ¿Cuánto vale la altura máxima respecto del suelo? Yo le voy a poner Y máximo. Y máximo. Así le voy a poner. Ya está. Para comenzar, es obvio que ese Y máximo tiene dos partes. Esta altura y esta altura máxima en el parabólico, ¿verdad? Esta alturita, ¿cuánto vale? 1,2. A ver, chequea eso. Geometría, eso no es física. Geometría. O sea que ya fue ya. Geometría. ¿Qué? ¿Qué? Esa alturita chiquita vale 1,2. Piensa por qué. ¿Ya? Está sumando. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás convencida? ¿Estás convencido? ¿Sí? Fácil, pues muchachos, ¿qué pasa? Geometría elemental, trazas esta línea y se acabó. Dice. Después de 3 ciclos. Hoy no seas malo, tienes que saber eso. ¿Por qué 1,2? Obvio. Hipotenusa 3. Esto es 2,4. Esto es 1,8. Pero el radio vale 3. Así que esto vale 1,2. Y si esto vale 1,2, esto vale 1,2. ¿Está bien o no? O sea que si yo calculara esta otra parte, que es la altura máxima que alcanza el proyectil, le sumo 1,2 y el problema está resuelto. ¿Sabes qué error se comete aquí? Dicen así, profe, pero no entiendo. Si me piden la máxima altura, ¿no es evidente que si soltaron al cuerpo de 3 metros de altura, el cuerpo va a alcanzar una altura máxima también de 3 metros? No, no es evidente. Es más, eso no ocurre. Eso no ocurre. Y es fácil convencerse por qué no ocurre eso. ¿Por qué no es cierto que si tú lo sueltas de 3 metros, el cuerpo al hacer toda esa cosa no va a subir 3 metros? Porque, escucha, ¿sabes qué tendría que pasar? Que el cuerpo aquí tenga velocidad 0. Y eso en proyectil es imposible. Piensa. ¿Qué dijimos en el movimiento de proyectil?
que en el vértice de la trayectoria parabólica, ¿cómo era la velocidad? Mínima, pero diferente de cero. Eso lo comentamos en clase. Entonces, como no puede ser aquí la rapidez, la velocidad cero, es imposible que el cuerpo alcance los 3 metros de altura nuevamente. No puede. Por lo tanto, la respuesta no puede ser 3. Por eso te dije, han sido generosos de no colocar acá 3. Yo pongo ese problema en la práctica, le pongo clave C, 3. Y te apuesto que me bajo como mínimo a la mitad de ustedes. Como mínimo. Como mínimo. Porque es la primera idea que uno se le ocurre, pues. Como dicen altura máxima, ya velocidad cero arriba, entonces lo solté de 3 metros, tiene que subir 3 metros. Así lo piensa la mayoría. Ya te convenciste que no puede ser 3 metros la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿será más o menos? Piensa, pero... Ya, no es 3 metros. Va a ser más o menos de 3 metros la altura máxima. Es obvio que tiene que ser menos. ¿Por qué te digo es obvio? Vamos por partes. Primero, convéncete que en esta parte la energía mecánica se conserva. Convéncete. No es que tú me digas ya. No. Si tú me dices que la energía mecánica se conserva, me tienes que decir ¿qué caso estoy? Segundo, pues, no puede ser el primero, porque aquí, como aquí, hay una fuerza normal, hay una fuerza no conservativa, pero resulta que esa fuerza normal es perpendicular a la velocidad, por lo tanto la energía mecánica se conserva. A ver, te lo voy a decir de esta manera. Notas que para calcular esa altura máxima, yo primero tendría que saber cuánto vale esa rapidez. Y tendría que saber qué ángulo forma con la horizontal. ¿Por qué? Porque si yo sé eso, agarro a la velocidad y la descompongo. Una parte horizontal y otra parte vertical. Y para calcular la altura máxima del proyectil, bastaría trabajar con la componente vertical. Y fin de la historia. ¿Verdad? El problema es, ¿y cómo calculo V? ¿Cómo calculo el ángulo? El ángulo sale al toque. Teoría. ¿Cómo dijiste que se graficaba la velocidad? Y si la velocidad es tangente, ¿acaso no forma 90 grados con el radio? 53, 90, 37, él tiene que ser 53. ¿Ves? Hay cosas que son implícitas, pero que tienes que aplicar teoría, pues. Eso de que la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? Ya. O sea que si calculo V salió el problema. Ya salió, pues. Conservación de la energía. Tú te vas a llamar punto A, tú te vas a llamar punto B, y entonces yo afirmo que la energía mecánica en A tiene que ser igualita a la energía mecánica en B. Pero tú ya sabes que para calcular la energía mecánica hay que elegir nuestro nivel de referencia. Ojo. La respuesta no depende de tu elección de nivel de referencia. Igual te va a salir el problema. Igualito sale. El problema es cuándo. ¿Ya? El problema es cuándo. Si tú eliges convenientemente tu nivel de referencia, el problema sale al toque. Eliges mal, te vas a demorar en resolver el ejercicio. Recomendación. Punto inicial A, punto final B. ¿Cuál es el punto más bajo? Entonces, por ahí, por el punto B, traza tu nivel de referencia. Nota lo que estoy diciendo. Este va a ser nuestro nivel de referencia. Profe, ¿en el aire? Sí, en el aire. ¿Cuál es el problema? Yo sé que lo natural hubiera sido elegir este como nivel de referencia, ¿verdad? Sería lo natural, pero más rápido sale colocando la capa. Sale más rápido. ¿Por qué? Veamos, en A, ¿qué energía posee el cuerpo? ¿Tiene cinética? No. ¿Tiene potencial gravitatoria? Sí. ¿Tiene potencial elástica? Entonces solamente potencial gravitatoria. M,
¿Cuánto? No importa. M. Aceleración de la gravedad. 10. Es el vector, pues no te pases. Masa por aceleración de la gravedad por altura. Aguanta. Esto era 1,8, ¿verdad? Erco, no, menos 10, menos 10. ¿Qué, me está dictando tu nota o qué? mg por h. Ya está. Pasemos a B. En B hay cinética. Sí, porque yo quiero calcular esa rapidez, pues. ¿Hay potencial gravitatoria? No hay. ¿Hay potencial elástica? Menos, ¿sí o no? Entonces, solamente cinética. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. 18, 36, 6. Ya casi salió el problema. Porque si él es 6, descompongo y me concentro únicamente en la componente vertical. Voy a colocar la horizontal también por si acaso. Listo, descompongo. 4,8. 3,6. Confirma, confirma. Pregunta, ¿cuánto vale la velocidad en el punto más alto de la trayectoria? ¿Cuánto vale? 3,6. Porque dijimos que aquí la velocidad solo tenía componente horizontal. 3,6. ¿Ves cómo te olvidas las cosas? Repasa, repasa. Aquí la velocidad en vertical vale 0. Y se acabó. Para calcular esta altura máxima, puedo aplicar la ecuación de la caída libre. La de los cuadrados puede ser. Ya. Yo empiezo. Rapidez final al cuadrado es igual. Rapidez inicial al cuadrado. Ya de arranque menos, ¿está bien o no? Está subiendo, pero. 2. Aceleración, en este caso la gravedad. Ya está. Listo. Esto es 0 en vertical. En vertical, esto es 4,8. Al cuadrado menos 2 por g que vale 10 por h máximo. Ayúdame con el cálculo, por favor. 4,8 al cuadrado, ya, 4,8 al cuadrado sobre 20. 1,152. 1,15 puede ser. Ya está. Y si es 1,15, hay que sumarle el 1,2. $1,15 más 1,2. 2,35 metros. 2,35. La clave es la B. Ya está. Así se resuelve ese ejercicio. No es la única manera, por si acaso, porque esa altura máxima también podría calcularse de otra forma. De acá hasta acá, ¿acaso la energía mecánica no se conserva? ¿O no? Ya, aplica conservación y se acabó la historia. También lo podrías hacer así. Eso va a depender de qué tanto tú puedas aplicar los temas que estamos viendo en la resolución de los ejercicios. Muy bien, chicos. Planteemos
2 puntos más antes que me gane el tiempo. Me falta hacer potencia y eficiencia. Ok, empecemos con potencia. Planteemos el siguiente caso. Imagina que tienes 2 motores. Motor A y motor B. Ambos motores desarrollan un trabajo de 50 joules. Ambos motores desarrollan el mismo trabajo. La diferencia radica en que el motor A desarrolla ese trabajo en 10 segundos, mientras que el motor B desarrolla el mismo trabajo en 20 segundos. ¿Qué motor es mejor? A o B, simple. A. ¿Por qué? Porque hace el mismo trabajo en menos tiempo. ¿Qué motor es más potente? Pero si me acabas de decir, ¿qué motor es mejor? A, porque hace el mismo trabajo en menos tiempo. ¿Y qué motor es más potente? A, entendiéndose potencia como hace el mismo trabajo, pero en menos tiempo. Lo hace más rápido. Aquí está, pues, ¿no? Definición de potencia, una forma de cuantificar, una forma de medir cuán rápido se desarrolla trabajo. Más potente, hace el mismo trabajo en menos tiempo. O hace más trabajo en el mismo tiempo, como quieras verlo. Eso es potencia. Ya, ahora, pero resulta que yo puedo calcular la potencia en un intervalo de tiempo. O puedo calcular la potencia en un instante de tiempo. Eso debería hacerte recordar velocidad media y velocidad instantánea. Claro, ¿cuándo utilizaba la velocidad media? Cuando lo quería calcular en un intervalo. ¿Y cuándo utilizaba la velocidad instantánea? Para un intervalo de tiempo muy chiquito, o si quieres para un instante. Acá ocurre exactamente lo mismo. Definimos la potencia media como el trabajo desarrollado por unidad de tiempo. Definición de potencia media. Pero va a ser muy, muy útil reescribirlo de la siguiente manera. Y para eso voy a hacer una suposición. Yo digo, ¿qué pasaría si la fuerza fuera constante? Si la fuerza es constante, ¿cómo calculo el trabajo de esa fuerza constante? Producto escalar. Reemplacemos. Producto escalar de la fuerza con el desplazamiento entre el tiempo. Y aquí digo lo siguiente. A ti te he visto antes. A ti te he visto antes. ¿En el básico? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? A ti te he visto antes. Desplazamiento entre tiempo no es velocidad, es velocidad media. Por lo tanto, concluyo que otra manera de escribir, y va a ser muy útil, la potencia media se puede calcular como el producto escalar de la fuerza con la velocidad media. Otra forma de escribir la potencia media.
Profe, ¿por qué hace eso? Dirás tú. La razón es bien simple. ¿Te acuerdas qué cosa era la velocidad instantánea? No, yo sé que es en un instante, pero ¿qué cosa es en un instante? Ya, yo entiendo, en un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Qué cosa estoy midiendo en un intervalo de tiempo muy pequeño? La velocidad media. ¿No? ¿Acaso no dijimos cuando hicimos cinemática que la velocidad instantánea era una velocidad media calculada para un intervalo de tiempo muy pequeño? Eso es lo que voy a hacer acá, pues, ¿no? Voy a obtener la potencia instantánea justamente de esa forma. La potencia instantánea se define de la siguiente manera. La potencia instantánea P será pues el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de la potencia media. Pero recuerda, ya te dije que no te asustes con este tipo de expresiones, porque lo único que te están diciendo es, lo que va a hacer es calcular la potencia media para un intervalo de tiempo chiquito nada más. Si hacemos eso, ¿qué obtenemos? Oye, recontra fácil. Calcula la potencia media para un tiempo chiquito. Eso es como calcular la velocidad media para un tiempo chiquito. Y si yo calculo la velocidad media para un tiempo chiquito, ¿qué obtengo? La potencia instantánea. Y se acabó. La potencia instantánea será la fuerza producto escalar con la velocidad. Con esto, ahora sí, tengo la herramienta necesaria para poder explicar esto que te mencioné aquí y que mencioné también en la clase pasada. ¿Por qué? Cuando una fuerza es perpendicular a la velocidad, esa fuerza no desarrolla trabajo. ¿Por qué? Acá viene la explicación. Recontra fácil. Ya tengo todo lo necesario. Pregunta. Si la fuerza es perpendicular a la velocidad, ¿cuánto vale la potencia instantánea? Cero. O sea, la potencia para cualquier instante es cero. Por lo tanto, la potencia media tiene que ser también cero. Porque si la potencia es cero para todo instante, será cero para un intervalo. Pero si la potencia media vale cero, entonces este cociente tiene que ser cero. Y por lo tanto, ¿qué concluyo? Que el trabajo de la fuerza tiene que ser cero. Y se acabó el asunto. ¿Ves? Ahora está más que justificado el hecho de que si una fuerza es perpendicular a la velocidad, en todo momento, su trabajo vale cero. Ya está plenamente justificado. Yapa, mire estos dos. ¿Ya? Mire estos dos. Pregunta, ¿cuándo la potencia media y la potencia instantánea serán iguales? Te escucho, dime aunque sea lo más evidente. Cuando la velocidad media se iguala a la velocidad instantánea. ¿Está bien? Pero ahora pasemos a esto. ¿Y cuándo ocurre eso? Yo te mencioné un movimiento donde la velocidad media y la velocidad instantánea eran igualitas. MRU. O sea, cuando la velocidad es constante. Sí. La velocidad es constante. Entonces, es irrelevante referirnos a potencia media y a potencia instantánea porque son igualitas en ese caso. Claro.
Claro. Estaba olvidando desarrollar una pregunta teórica correspondiente a fuerzas conservativas. La pregunta 185. Vamos a aprovechar que todavía tenemos la información de fuerzas conservativas en la pizarra para dar respuesta a la pregunta 185. Ubícate por favor allí. Problema 185, problema teórico. Y veamos, ¿de acuerdo? A ver, señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. 1. El trabajo de una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada es igual a 0. ¿Qué dices tú? El trabajo de una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada es igual a 0. Está en la pizarra. Verdadero, ¿verdad? Esto pues. A, B, A. Comienza en A, termina en A. Es una trayectoria cerrada. El trabajo de la fuerza conservativa es nulo. Verdadero. 2. Al levantar un objeto, el trabajo del peso es positivo. Vamos por partes. Vamos a plantearlo de dos formas, ¿ya? Primero la más sencilla y luego un poquito más sofisticado. Ya, el problema dice que se levanta un objeto, ¿no? Al levantar un objeto. Si levantas al objeto, el desplazamiento apunta hacia arriba. Pero ¿hacia dónde apunta el peso? Hacia abajo. Fuerza, peso hacia abajo. Desplazamiento hacia arriba. ¿Qué ángulo forma la fuerza con el desplazamiento? 180 grados. Coseno de 180 menos 1. Trabajo negativo. Ahí dice que es positivo. Falso. Pero hay una forma más elegante de hacer esto. Acá estás. ¿Cómo calculaba el trabajo del peso? Como el negativo de la variación de la energía potencial gravitatoria. Escucha este razonamiento, mucho más elegante. El cuerpo sube. ¿Qué pasa con la energía potencial gravitatoria? Aumenta. Y si la energía potencial gravitatoria aumenta, la energía potencial gravitatoria, o la variación, perdón, sería... ¿Está aumentando? La variación sería positiva. Variación positiva. El trabajo será negativo, lo que vemos mucho hace rato, ¿no? Claro. Muy bien. 3. Al soltar un objeto, el trabajo del peso aumenta la energía potencial. Eso de arranque es falso. ¿Por qué? Soltamos al objeto. El cuerpo cae. ¿Qué ocurre con la energía potencial gravitatoria? Disminuye porque está disminuyendo el H, está disminuyendo el Y. Falso entonces. Ya está. Ahora sí, pasa. Veamos este último punto. La llamada eficiencia. A ver, planteémoslo de la siguiente manera, ¿ya? Imagínate que eso representa el motor de una licuadora, ¿ya? El motor de una licuadora. Evidentemente, para que el motor de esa licuadora funcione, tú tienes que suministrarle energía.
tienes que entregarle potencia. ¿Y cómo haces eso? Lo enchufas al tomacorriente. Entonces, para que el motor funcione, tienes que darle energía, tienes que suministrarle potencia. Llamémosle a esta potencia, potencia entregada. Idealmente, ¿qué debería ocurrir? Debería ocurrir que el motor debería ser capaz de utilizar toda la potencia entregada, absolutamente toda, y de hacer trabajo con él. Potencia utilizada, potencia útil. Eso es lo que debería ocurrir idealmente. Pero eso en la práctica no ocurre. ¿Por qué? Porque siempre se observa que la potencia que utilice el motor es menor que la potencia que se le ha entregado. O sea que si tú le entregas, por ejemplo, 500 watts, él no va a utilizar 500 watts, va a utilizar menos. ¿Y por qué menos? ¿Por qué no es capaz de utilizar los 500? No entiendo. Ah, ya. Toca el motor de la licuadora. Ah, está caliente. Ya está perdiendo energía. En múltiples, ¿sí? En múltiples situaciones. No solamente calor, por si acaso. Escuchas el sonido, entonces se está... Ya bueno, algo así funciona, ¿ya? Entonces, está perdiendo energía en forma de onda sonora. ¿De acuerdo? Y un largo etcétera. Lo cierto es que el motor pierde energía. Potencia perdida. Potencia perdida. ¿Qué es la eficiencia entonces? Es simplemente una fracción, un porcentaje, como quieras verlo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que mide? Algo tan simple como esto. De la potencia que se te ha entregado, ¿cuánto utilizas? Listo. Así se define la eficiencia. Potencia útil entre potencia entregada. Y si lo quisieras en porcentaje, a ese cociente tienes que multiplicarle por 100%. Ya está. Muy bien. Pero podemos obtener otra ecuación más. Antes que lo olvide. La eficiencia o rendimiento está entre 0 y 1. En porcentaje, entre 0 y 100%, como quieras verlo. ¿Por qué no toma 1? Ya te dije. Porque siempre va a haber pérdida de energía. ¿Por qué no toma 0? ¿Por qué no puede ser 0? Porque a nadie se le va a ocurrir construir un motor que no haga nada. ¿Se entiende? ¿Quién sabe? Aunque conociéndote, ¿no? Conociéndote, ya. Todo es posible. Entonces, no toma ni 0 ni 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero hay otra ecuación más. Hay otra ecuación que podemos obtener. Y esa otra ecuación aparece de la conservación de la energía. ¿Sí? De la conservación de la energía. Y cuando digo de la conservación de la energía, no me estoy refiriendo a la energía mecánica, a la energía en total. De la conservación de la energía. Y es aquí donde el esquema que te he puesto del motor va a ser muy, pero muy útil. De la conservación de la energía yo digo que la potencia entregada es la potencia útil más la potencia perdida. A ver, chequea esta ecuación y trata de interpretarlo en este gráfico.
Está fácil de recordar. Mira, mira esto, mira esto. Potencia entregada. Potencia útil y potencia perdida. ¿Cómo puedes recordar eso? Mira las flechas. Las flechas te dicen todo. Hoy nada. Hoy qué falta de imaginación, en serio. Exacto. Entran y salen, así de simple. Entran y salen. Potencia entregada, potencia que entra. Potencia útil, potencia perdida, las que salen. Entran igual a salen. No se puede. Es bien sencillo, pues, muchachos. Tienen que buscar una manera de entender eso. Pues digo, que falta de imaginación, ¿no? Y así como tú imaginas que vas a ingresar, ya así tienes que imaginar esto. Ya, así tienes que imaginar esto. Lo que entra igual a lo que sale, fin. Profe, ¿para qué sirve esto? Simple. Mentalmente de aquí despeja la potencia útil. ¿Ya? Ponla acá. Te va a quedar potencia entregada menos potencia perdida sobre potencia entregada. Separa. Eficiencia igual a 1 menos potencia perdida sobre potencia entregada. Ya tienes otra ecuación más. Pero la idea no es que tú memorices esa otra ecuación, sino que sepas cómo deducirla de estas dos que te acabo de plantear. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Apunten hasta ahí, por favor, porque no me va a alcanzar el tiempo para plantearte un problema. Solo me quedan 6 minutos. Así que apunten hasta acá. Nos estamos viendo entonces el día jueves. Continuamos